Marco Aurelio, 10 lecciones de vida que cambiarán tu mentalidad. Hubo un hombre que gobernó el imperio más poderoso de su tiempo, y sin embargo, su mayor batalla no fue contra enemigos externos, sino contra su propia mente. Un hombre con poder absoluto que entendió que el único dominio verdadero es el dominio interior. Nosotros, los estoicos, encontramos en sus reflexiones una guía atemporal para vivir con firmeza, claridad y virtud. Marco Aurelio no escribió para impresionar al mundo, escribió para recordarse a sí mismo cómo debía vivir. Sus pensamientos no eran discursos públicos, eran conversaciones privadas con su conciencia, y precisamente por eso son tan poderosos. Porque nacen de la lucha real de un ser humano por mantenerse íntegro en medio del caos. Hoy recorremos 10 lecciones que pueden transformar nuestra mentalidad si decidimos aplicarlas con disciplina. Primera lección: controla tu mente o ella te controlará a ti. Marco Aurelio entendía que la mente puede ser nuestra aliada o nuestra peor enemiga. Los eventos externos no determinan nuestro estado interior, lo hacen nuestros juicios sobre esos eventos. Cuando permitimos que pensamientos negativos se repitan sin cuestionarlos, se convierten en cadenas invisibles. Nosotros practicamos observar nuestros pensamientos. Cuando surge una idea que nos altera, nos preguntamos, ¿esto depende de nosotros? ¿Es un hecho o una interpretación? En ese simple cuestionamiento comienza la libertad. El emperador enfrentó guerras, traiciones y epidemias. Aún así, insistía en recordarse que su mente debía permanecer serena. Si él, con semejantes responsabilidades, podía entrenar su pensamiento, nosotros también podemos hacerlo en nuestras circunstancias. Segunda lección: acepta lo que no puedes cambiar. Gran parte de nuestro sufrimiento nace de resistir lo inevitable. Queremos que el pasado sea distinto. Queremos que las personas actúen según nuestras expectativas. Queremos que el mundo sea más justo, más fácil, más predecible, pero la realidad no negocia con nuestros deseos. Marco Aurelio nos enseñó que la aceptación no es rendición, es alinearnos con la naturaleza de las cosas. Cuando algo escapa a nuestro control, luchar contra ello solo añade dolor innecesario. Nosotros aprendemos a distinguir entre acción y resistencia inútil. Si podemos actuar, actuamos con determinación. Si no podemos cambiar la situación, cambiamos nuestra actitud. Esa es la diferencia entre vivir frustrados o vivir en paz. Tercera lección: la opinión de los demás no define tu valor. Como emperador, Marco Aurelio estaba expuesto al juicio constante, críticas, rumores, expectativas imposibles, y aún así comprendió que la opinión ajena es volátil e inestable. Nosotros recordamos que no podemos controlar lo que otros piensan, pero sí podemos controlar nuestro carácter. Si actuamos con virtud, justicia y coherencia, el ruido externo pierde fuerza. Buscar aprobación constante nos convierte en esclavos. Actuar según principios nos convierte en libres. La verdadera reputación no es la que otros construyen sobre nosotros, sino la que construimos en nuestra conciencia. Si encuentras útiles estas historias, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre las últimas novedades. Comenzamos. Cuarta lección: vive cada día como si fuera el último. La conciencia de la muerte no es sombría, es clarificadora. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que la vida es breve, y cuando entendemos eso profundamente, dejamos de desperdiciar tiempo en trivialidades. Nosotros usamos este recordatorio para priorizar.
¿Vale la pena esta discusión? ¿Vale la pena este resentimiento? ¿Vale la pena posponer lo importante? Cuando vivimos con la certeza de que el tiempo es limitado, nuestras decisiones se vuelven más auténticas. Actuamos con urgencia serena, amamos con mayor intensidad, trabajamos con mayor propósito. Quinta lección: la virtud es el único bien verdadero. Para Marco Aurelio, la riqueza, el poder y la fama eran secundarios. Lo único verdaderamente valioso era el carácter, la justicia, la sabiduría, la templanza y la valentía. Nosotros vivimos en una cultura que mide el éxito en resultados visibles, pero el estoicismo nos recuerda que el verdadero éxito es interno. Podemos perder dinero y conservar la dignidad. Podemos fracasar externamente y mantener la integridad. La virtud es algo que nadie puede arrebatarnos sin nuestro consentimiento. Y cuando la convertimos en nuestra prioridad, dejamos de temer las pérdidas materiales. Sexta lección: transforma los obstáculos en oportunidades. Marco Aurelio enfrentó circunstancias adversas que habrían quebrado a muchos. Sin embargo, veía cada dificultad como una ocasión para practicar la virtud. Nosotros adoptamos la misma perspectiva. Cuando aparece un obstáculo, no lo vemos como una injusticia personal, sino como un entrenamiento. Si alguien nos provoca, practicamos la paciencia. Si enfrentamos una pérdida, practicamos la resiliencia. Si surge un fracaso, practicamos la humildad y el aprendizaje. El impedimento se convierte en el camino cuando decidimos usarlo para crecer. Séptima lección: disciplina tu carácter todos los días. El emperador se recordaba constantemente cómo debía comportarse. No confiaba en su estado de ánimo, confiaba en su compromiso con la disciplina. Nosotros entendemos que el carácter no se construye en momentos aislados, sino en hábitos diarios. Cada mañana podemos prepararnos para enfrentar personas difíciles. Cada noche podemos revisar nuestras acciones. La repetición consciente crea transformación. No necesitamos grandes gestas heroicas, necesitamos coherencia constante. Octava lección: no te quejes, actúa. Quejarse puede dar alivio momentáneo, pero no resuelve nada. Marco Aurelio insistía en la acción correcta. Si algo puede mejorarse, mejoremos. Si no puede cambiarse, aceptemos con serenidad. Nosotros elegimos ser parte de la solución. En lugar de lamentarnos por el caos del mundo, nos preguntamos qué podemos hacer en nuestro entorno inmediato. La queja prolongada debilita. La acción fortalece. Novena lección: mantén la humildad incluso en el poder. A pesar de su posición, Marco Aurelio se recordaba que era solo un ser humano, sujeto a errores y limitaciones. Esa humildad lo protegía del orgullo. Nosotros aplicamos esta lección en nuestras propias vidas. No importa cuán exitosos seamos, siempre podemos aprender. No importa cuánto conocimiento tengamos, siempre podemos equivocarnos. La humildad nos mantiene abiertos al crecimiento. Nos impide convertirnos en prisioneros de nuestro ego. Décima lección: sé dueño de tu respuesta. Esta es quizás la enseñanza central. No controlamos lo que ocurre, pero siempre controlamos cómo respondemos. Entre el estímulo y nuestra reacción existe un espacio, y en ese espacio se define nuestra libertad. Nosotros entrenamos ese espacio. Cuando sentimos ira, respiramos. Cuando sentimos miedo, reflexionamos. Cuando sentimos tristeza, aceptamos sin dramatizar. Nuestra respuesta es nuestra firma, es el reflejo de nuestro carácter. Si aplicamos estas 10 lecciones con constancia, algo cambia profundamente en nuestra mentalidad. Dejamos de vivir a merced de las circunstancias.
dejamos de reaccionar impulsivamente, dejamos de depender de la aprobación externa. Nos convertimos en arquitectos de nuestra vida interior. Marco Aurelio no buscaba admiradores, buscaba coherencia consigo mismo. Y ese es el desafío que nosotros aceptamos hoy. Cada vez que enfrentemos una dificultad, podemos preguntarnos, ¿cómo respondería un hombre o una mujer guiados por la virtud? Cada vez que sintamos el impulso de quejarnos, podemos preguntarnos, ¿esto depende de nosotros? El estoicismo no promete una vida sin problemas, promete una mente capaz de enfrentarlos con dignidad. Imaginemos aplicar estas enseñanzas durante un año completo. ¿Cuántos conflictos evitaríamos? ¿Cuántas decisiones tomaríamos con mayor claridad? ¿Cuánto estrés innecesario desaparecería? El legado de Marco Aurelio no es un conjunto de frases inspiradoras. Es una invitación a vivir con intención. Es un recordatorio constante de que el verdadero imperio es el de nuestra mente. Nosotros no gobernamos Roma, gobernamos nuestros pensamientos, y ese gobierno es más exigente y más valioso. Cada día podemos elegir practicar estas lecciones, no de forma perfecta, sino de forma consciente. Cada error es una oportunidad de aprendizaje. Cada dificultad es una prueba de carácter. La grandeza no está reservada para emperadores. Está disponible para cualquiera que decida vivir con virtud. Cuando el mundo sea caótico, recordamos la aceptación. Cuando la crítica sea intensa, recordamos que nuestro valor no depende de opiniones. Cuando la tentación sea fuerte, recordamos la disciplina. Así transformamos nuestra mentalidad. No es un cambio superficial, es una reconfiguración profunda de cómo interpretamos la realidad. Marco Aurelio vivió hace siglos, pero sus palabras siguen vigentes porque la naturaleza humana no ha cambiado. Seguimos luchando con miedo, orgullo, ira y ambición. Seguimos buscando estabilidad en un mundo inestable. La diferencia es que ahora tenemos una guía clara. Nosotros elegimos la virtud sobre la comodidad. Elegimos la calma sobre la reacción. Elegimos la responsabilidad sobre la queja. Y en esa elección diaria encontramos una fortaleza que nada externo puede destruir. Que estas 10 lecciones no se queden en reflexión pasajera, que se conviertan en práctica, que se conviertan en estilo de vida, porque cuando dominamos nuestra mente, ningún caos externo puede dominarnos. Ese es el verdadero poder, esa es la verdadera libertad, ese es el legado que decidimos vivir. Pero hay algo más que debemos comprender si realmente queremos que estas lecciones transformen nuestra mentalidad. Marco Aurelio no era un sabio distante de la realidad. Era un hombre cansado, presionado, criticado, responsable de millones de vidas. Un hombre que enfrentó epidemias devastadoras, traiciones políticas y guerras interminables. Y aún así, su preocupación principal no era el imperio, era su carácter. Eso cambia nuestra perspectiva, porque nosotros solemos decir, cuando las cosas estén más tranquilas, trabajaré en mí. Cuando tenga menos problemas, practicaré la calma. Cuando mi entorno mejore, seré más disciplinado. Pero Marco Aurelio practicaba en medio del caos, y esa es una lección implícita que atraviesa todas las demás. No esperamos condiciones ideales para vivir con virtud. La virtud se entrena precisamente cuando las condiciones no son ideales. Cuando alguien nos falta al respeto, ahí practicamos autocontrol.
Cuando la incertidumbre aumenta, ahí practicamos confianza. Cuando la injusticia aparece, ahí practicamos firmeza sin odio. El estoicismo no es una teoría cómoda para tiempos tranquilos, es una herramienta para tiempos difíciles. También debemos reflexionar sobre algo profundo que Marco Aurelio repetía constantemente. La naturaleza humana es imperfecta. Se recordaba que las personas actuarían desde la ignorancia, el egoísmo o el miedo, y al anticiparlo, evitaba sorprenderse o indignarse innecesariamente. Nosotros podemos aplicar esto de inmediato. Cuando alguien actúe de manera injusta, podemos preguntarnos: ¿estoy sorprendido porque esperaba perfección humana? La expectativa irreal genera frustración. La comprensión de la naturaleza humana genera serenidad. Eso no significa tolerar abusos. Significa no permitir que el comportamiento ajeno desestabilice nuestra paz interior. Otra enseñanza implícita en sus escritos es la responsabilidad radical. Marco Aurelio nunca se posiciona como víctima, nunca culpa al destino, nunca se presenta como mártir. Siempre se pregunta: ¿cómo debo actuar yo? Ese enfoque cambia todo, porque cuando dejamos de preguntarnos ¿por qué me pasa esto? Y empezamos a preguntarnos ¿cómo debo responder?, recuperamos poder. La mentalidad de víctima debilita. La mentalidad de responsabilidad fortalece. Y aquí debemos ser honestos. Es más cómodo culpar. Es más fácil justificar. Es más sencillo señalar errores ajenos. Pero el estoico dirige la mirada hacia adentro, no para castigarse, sino para mejorar. También encontramos en sus escritos una profunda conciencia de la transitoriedad. Se recordaba que las personas que lo criticaban desaparecerían, que él mismo desaparecería, que los problemas actuales serían olvidados por el tiempo. Esa perspectiva amplía nuestra visión. Cuando algo nos molesta profundamente, podemos preguntarnos: ¿importará esto dentro de 5 años? ¿Importará dentro de 50? La mayoría de nuestras preocupaciones no superan esa prueba. Y cuando lo comprendemos, muchas emociones pierden intensidad. El tiempo es un gran filtro. Otra lección poderosa que podemos extraer es el desapego del reconocimiento. Marco Aurelio gobernaba un imperio, y aún así se recordaba que la fama es efímera, que la opinión pública cambia, que el aplauso no es estable. Nosotros vivimos en una era donde la validación es constante y pública. Comentarios, reacciones, seguidores. Pero el principio sigue siendo el mismo. Si nuestra estabilidad depende del reconocimiento externo, siempre estaremos vulnerables. Si nuestra estabilidad depende de nuestra coherencia interna, somos sólidos. El estoico actúa correctamente aunque nadie lo vea, y esa independencia mental es un escudo poderoso. También debemos hablar del equilibrio entre acción y aceptación. Marco Aurelio no era pasivo, no decía: todo está predeterminado, no hagamos nada. Actuaba con firmeza cuando era necesario, pero no luchaba contra lo inevitable. Ese equilibrio es clave. Actuar cuando depende de nosotros, aceptar cuando no depende. Muchos de nuestros conflictos internos nacen de confundir estas dos áreas. Gastamos energía intentando controlar lo incontrolable y descuidamos lo que sí podemos gobernar: nuestro carácter. La claridad en esta distinción transforma nuestra mentalidad.
Hay otra dimensión en sus escritos, la autoexigencia sin crueldad. Se recordaba constantemente cómo debía comportarse, pero no se insultaba, no se destruía emocionalmente. Se hablaba con firmeza y compasión. Nosotros podemos hacer lo mismo, exigirnos sin odiarnos, corregirnos sin humillarnos, mejorar sin autodesprecio. La disciplina estoica no es violencia interna, es liderazgo interno, y ese liderazgo requiere equilibrio. También debemos entender que Marco Aurelio no buscaba perfección inmediata, se recordaba una y otra vez las mismas cosas. Eso nos enseña algo importante. El aprendizaje no es lineal. Necesitamos repetir, necesitamos recordarnos constantemente nuestros principios. No basta con entender una lección una vez, debemos internalizarla, debemos practicarla, debemos repetirla hasta que forme parte de nosotros. Esa repetición consciente es transformación real. Imaginemos algo. Imaginemos que durante un mes entero aplicamos solo una de estas lecciones. Por ejemplo, controlar nuestros juicios. Cada vez que algo ocurra, cuestionamos nuestra interpretación. Eso por sí solo reduciría enormemente nuestro estrés. O imaginemos que durante un mes aplicamos solo la lección de no quejarnos. Cada vez que sintamos el impulso de lamentarnos, actuamos o aceptamos. Nuestra energía cambiaría, nuestra presencia cambiaría, nuestra mente se volvería más estable. El poder de estas enseñanzas no está en leerlas, está en vivirlas, y vivirlas requiere intención diaria. También debemos hablar del coraje silencioso. Marco Aurelio no buscaba dramatizar su fortaleza, no proclamaba su resistencia, simplemente actuaba con coherencia. Ese es el tipo de fuerza que transforma mentalidades. No es ruidosa, no es arrogante, es firme. El estoico no necesita convencer a otros de su virtud. Necesita convencerse a sí mismo a través de sus acciones. Y con el tiempo, esa coherencia genera influencia natural. Hay algo profundamente liberador en estas lecciones. Cuando entendemos que no controlamos el mundo, dejamos de intentar dominarlo. Cuando entendemos que controlamos nuestra respuesta, dejamos de sentirnos impotentes. Cuando entendemos que la virtud es suficiente, dejamos de obsesionarnos con resultados externos. Esa combinación crea estabilidad, y la estabilidad crea claridad, y la claridad crea mejores decisiones, y las decisiones repetidas crean destino. Marco Aurelio no. Buscaba cambiar el mundo a través de discursos inspiradores. Buscaba cambiarse a sí mismo cada día. Y desde ese cambio interno, gobernaba con mayor sabiduría. Nosotros podemos hacer lo mismo en nuestra escala. No necesitamos un imperio. Necesitamos nuestro entorno inmediato, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros hábitos. Cada vez que aplicamos estas lecciones, algo cambia en nuestra presencia. Nos volvemos menos reactivos, más reflexivos, menos ansiosos, más centrados, menos dependientes del exterior, más sólidos por dentro. Y eso se siente, porque la verdadera transformación mental no es emocionalmente explosiva, es silenciosa, es profunda, es gradual. Y un día miramos atrás y notamos que situaciones que antes nos alteraban, ahora apenas nos afectan, que críticas que antes nos herían, ahora las analizamos con calma, que obstáculos que antes nos paralizaban,
ahora los enfrentamos con perspectiva. Ese es el efecto acumulativo de la práctica. El legado de Marco Aurelio no es histórico, es psicológico. Es una invitación constante a gobernar nuestra mente con dignidad, y esa invitación sigue vigente. Hoy, mañana, siempre. No necesitamos esperar grandes eventos para practicar. Cada pequeña irritación es una oportunidad. Cada dificultad es un entrenamiento. Cada interacción es una prueba de carácter. Y en cada prueba podemos preguntarnos: ¿estoy actuando desde el ego o desde la virtud? ¿Estoy reaccionando o respondiendo? ¿Estoy buscando aprobación o coherencia? Esas preguntas cambian nuestra mentalidad. Y cuando cambia nuestra mentalidad, cambia nuestra experiencia del mundo. El caos puede seguir, las críticas pueden continuar, las dificultades pueden aparecer, pero nosotros ya no seremos los mismos, porque hemos decidido algo fundamental: gobernar nuestra mente antes de intentar gobernar cualquier otra cosa. Y ese es el verdadero imperio, no el que se conquista con ejércitos, sino el que se construye con disciplina interior. Ese es el legado que decidimos. Practicar, no como admiradores, sino como practicantes, no como lectores, sino como constructores de carácter. Y cuando vivimos así, no solo cambiamos nuestra mentalidad, cambiamos nuestra vida. Si esta reflexión ha resonado contigo, deja un comentario y comparte cuál será la acción concreta que tomarás hoy para vivir como un verdadero estoico. Tu compromiso empieza en lo pequeño, en lo que decides hacer cuando nadie te observa. Dale like a este video para apoyar el crecimiento de esta comunidad de disciplina y claridad mental. Y suscríbete para seguir fortaleciendo tu carácter con cada nueva historia. Recuerda, no controlas lo que ocurre fuera, pero siempre puedes dominar lo que ocurre dentro de ti. Nos vemos en el próximo entrenamiento del alma.